el valor que tenemos cada uno de los que tenemos acá, pero en especial con el valor de un compañero que está sacando su tiempo, que no lo tiene, para compartir y concluir qué va a hacer cada comunidad ante una realidad que no es comiquita, que no es una realidad vendida por los medios, sino todo lo contrario, una realidad que está latente y que si no encuentra un pueblo organizado, todo el trabajo, pequeño o grande, bueno o malo, se va a perder. ¿Sí? Y que no solamente el riesgo de nuestra patria en Venezuela, sino el riesgo de lo que eso implica en todo el trabajo de extensión internacional que logró Chávez. Porque no nos caigamos en embuste. Es decir, es cierto que no ha habido un trabajo previo a Chávez, pero también es cierto que Chávez fue el que dio de nuevo la oxigenación al movimiento revolucionario e hizo que nosotros estemos de nuevo tratando de articularlo. Entonces hay que ser dentro de la unidad con una concreción en los momentos que nos toca vivir. Patria, cuando decía Chávez, la patria somos nosotros. No es un etéreo, no es un abstracto. Y cuando decía, y lo dice, y lo decimos, que somos Chávez, no es un eslogan, no es un eslogan comercial. Es sentir la responsabilidad y la entrega que él dio de vida para nosotros realmente defender la patria. Defender y defender en este momento. No es el enemigo de la oposición aislada, no es Leopoldo López, no es Radonqui, o sea, ellos son simplemente unos títeres. Pero ¿quién está en este momento tomando decisiones para que Venezuela nos siga construyendo ese proceso que ha sido importante, lento, pero productivo? ¿Cómo salió el pueblo a defender a Chávez? Bueno, en este momento es defender la patria. Volvemos a estar en el mismo escenario. Simplemente que en este momento está mucho más agudo. Y por eso, con Ali Rodríguez, que está aquí todavía por todos los años, y toda la carga y todas las responsabilidades que ha tenido con el país, sigue formando y aspirando que sea el pueblo el que le dé la respuesta, ¿sí?, a un enemigo que lo hemos tenido desde hace muchísimos años. Esto es un episodio más de un plan que no es para esto, no es para esta coyuntura, Un ápice. que viene desde hace tiempo, por toda la campaña que se siguió contra Chávez en los días en que era candidato presidencial, toda la campaña que se hizo después que ganó las elecciones en el 98, el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero del mismo año y comienzo del 2003, y esto ahora, bueno, varios episodios que han venido ocurriendo forman parte de un plan, una estrategia orientada a frenar el proceso venezolano. Pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué? La Es industria porque básica. es una imperio es maluco. O por la burguesía venezolana es lo que sea. Vamos a respondernos a una pregunta. Primero, algo que todos sabemos. Venezuela representa la más grande reserva petrolera del mundo, montada por país. Y el mundo se mueve con energía. País que no tiene suficiente energía es un país que sufre grandes dificultades para resolver los problemas de la economía, los problemas de la industria, los problemas incluso domésticos de la gente. Uno de los mayores signos de pobreza hoy en el mundo es cuando un país no tiene suficiente acceso a la energía. 2.000 millones de personas todavía no tienen acceso a la energía en el mundo. Y eso marca ya el grado de pobreza de la gente. Entonces, por otro lado, la explotación de la industria petrolera en el mundo ha sido uno de los principales factores para el desarrollo de los grandes capitales mundiales. Es decir, en el caso de Venezuela, le voy a poner un simple ejemplo, que yo no sé por qué la gente nuestra nunca plantea ese problema en el debate. En la llamada apertura petrolera,
Para ese momento, las llamadas regalías, que es lo que cobra el Estado por dar permiso para que una compañía explore y extraiga petróleo. Esas regalías eran de 16 dólares. Esto quiere decir que de 100 barriles que se sacaban, 16 barriles y un tercio era para el Estado. Bien como petróleo o bien que lo vendía. Tú no estás poniendo atención. Era para los 16 barriles por cada 100 barriles. Para ponerlo más sencillo, no complicar la cosa. Entonces, el Estado se lo daban en petróleo o las compañías vendían el petróleo y se lo pagaban el Estado. Esos 16 barriles por cada 100 barriles los redujeron a la apertura petrolera a menos de un barril. Incluso habían eliminado toda contribución por concepto de realidad. En ese época era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y había un escándalo, algunos de ustedes sabrán. Y entonces hubo un debate fuerte en el Congreso, subieron la regalía a 1%, es decir, de 16 barriles, un barril. El impuesto sobre la renta era de 60%. Y de ese 60% lo bajaron a 34%. La participación de PDVSA era 100% por las asociaciones que inventaron. PDVSA apenas podía participar del 35%. Y cuando había alguna diferencia entre la empresa y el Estado, de acuerdo con una vieja ley, tenía que resolverse en Venezuela de acuerdo con el Tribunal venezolano. Ahí entonces decidieron en esos contratos que cualquier diferencia se resolvía a través de arbitraje en el exterior. Es decir, que fue de verdad una cosa miserable lo que hicieron. ¿Qué hizo Chávez? Ahí también participó. No solamente restauró las regalías a 16 barriles por cada 100 barriles, no. En este momento las regalías están en 33 barriles por cada 100 barriles. Tú produces 100 barriles, me das 33 casi se duplicaron las regalías, ¿no? Por supuesto, cuando puedes quitar esa parte a las empresas, disminuir las ganancias. Lo que hizo la apertura petrolera fue multiplicar de manera gigantesca las ganancias de las grandes compañías petroleras. Esos son consorcios superpoderosos. Y lo que es el gobierno norteamericano es un gobierno de grandes consorcios, de grandes bancos en el mundo, de grandes compañías petroleras en el mundo, de grandes compañías mineras, etcétera, etcétera. Ese sí era un gobierno típicamente mujer. Y ellos dominan el mundo. Bueno, lo han venido dominando cada vez menos, pero lo siguen dominando. Siguen siendo la primera potencia militar del mundo. Entonces, por supuesto, ellos que representan las grandes corporaciones no pueden estar contentos por lo que pasó en Venezuela. Ya intuían, lo sabían lo que iba a pasar si Chávez ganaba las elecciones y si seguía ganando las elecciones. Y bueno, pasó y sigue pasando lo que ha venido pasando. Entonces hay un interés fundamental, de lo cual extrañamente nuestros jefes políticos cuando van a la televisión no hablan de eso, no es que digan esto al pueblo. ¿Y quién no puede entender eso? Segundo problema, la segunda causa de lo que está pasando, la más estructural, es que Venezuela, con el acceso de Hugo Chávez a Miraflores, generó no solamente el fenómeno Hugo Chávez dentro de la frontera nacional, y no solamente esos cambios que ustedes comentaron, algunos de ustedes, dentro de cualquier cantidad de errores que le falten, de debilidades. Pero mira, que quiera pasar raya y sacar la cuenta, no hay duda que este país cambió con Hugo Chávez. Y debe seguir cambiando, ¿no? En el balance, al final, a sacar las cuentas, han habido cambios muy importantes.
Y el más importante es que independiente también de la desorganización y las cosas que usted habla, este pueblo, la conciencia de este pueblo cambió. Es un pueblo altamente politizado. Y nosotros no lo pueden engañar, pero difícilmente. Ya no es tan fácil engañarlo como antes. Eso tiene otro problema serio y por eso tienen que apelar al medio más poderoso que ellos siguen teniendo, a televisión, a radio. Es decir, hay una ofensiva cultural mundial. Yo, por ejemplo, tengo varios canales que tengo que estar informado, muchos canales. Canal que tú puedes ahorita, en inglés, en francés, hay otros idiomas que no sé, pero en español, por supuesto, que hay muchos canales, la prensa, todo, son peores que los de aquí. Yo tengo dudas de estar hablando de fascismo. Lo que hacía la compañera aquí, ¿quién de los 30 millones de venezolanos que ya casi somos, sabe qué es el fascismo? Son terroristas, y son tantos de terror, porque están dirigidos a aterrorizar a la gente. La gente se asusta. Hay poco tráfico. Yo me asombro el poco tráfico que hay. En una ciudad que uno anda desesperado por ver por donde encuentra un tipo de pasar. La gente se queda en su casa, se retrae. Eso incluye la economía. Yo no sé cuántos miles de millones más a perder ahora con este problema. Porque además el plan, como yo siento, lo que se llama la guerra económica. Que no hay nada original para Venezuela, lo han hecho en todos los países. En Cuba lo hicieron, en Chile con el curso de la revolución lo hicieron, en la Unión Soviética lo hicieron, etcétera, en todas partes. Eso no es nada nuevo. Por supuesto, preparando la desestabilización, porque la estrategia del imperio es en lo interno desestabilizar y en lo externo aislar. ¿Quieren resumir la estrategia norteamericana con Venezuela? Aislar y desestabilizar. Dos palabras, eso sí tiene que ser todo. Desestabilizar de esta manera, como lo están haciendo ahora, buscando entonces con la desestabilización debilitar las fuerzas internas y aislar, porque entonces la solidaridad internacional se va reduciendo. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el lenguaje que utilizamos. Tenemos que ser muy coherentes en el lenguaje que utilizamos. Bueno, hasta ahí dejo la parte de la ¡Chávez vive! más bien.